Señor. Padre, ahora te rogamos que nos ayudes, que nos guíes. Señor, yo quiero ser un instrumento en tus manos. Que seas tú hablando a cada persona que nos escucha en esta mañana. Que sea tu palabra, que sea tu espíritu convenciendo, Señor. Bendito eres por los siglos de los siglos. Amén. Algo que a mí me gusta repetir mucho del púlpito cuando tengo la oportunidad de compartir un mensaje es que pues una de las cosas bonitas que tenemos cuando compartimos la palabra de Dios es que tenemos la seguridad. Yo tengo la seguridad de que detrás de un mensaje como estos está el Espíritu de Dios. Y eso no es una ilusión, es una realidad, porque el Señor lo ha prometido en su palabra. Donde quiera que la palabra de Dios se abre, independientemente del instrumento que Dios está utilizando, está el Espíritu de Dios. Y de alguna manera Él se encarga de hacer que ese mensaje llegue a cada uno de nuestros corazones. Así que le doy gracias a Dios. Y mi anhelo es eso, llegar a cada uno de ustedes y hacer que la palabra del Señor sea una realidad en cada una de nuestras vidas. Así que hacemos lo mejor, tratamos de transmitir, de compartir la palabra del Señor como Dios quiere y nos preparamos para esto. Así que yo ya hice mi parte, ahora lo que viene en este momento viene del Señor para llegar a cada uno de ustedes. Así que doy gracias a Dios por esto. Y en esa misma tónica quiero decirles que quiero en esta mañana iniciar una serie que va por los 5 domingos del mes de mayo. Este mes de mayo tiene 5 domingos. Y lo estoy haciendo a propósito porque el último domingo quiero terminar con algo especial esta serie. Como ya lo hemos anunciado a través de los mensajes que han llegado a ustedes a través del Facebook y a través de la página también del WhatsApp. Entonces lo hemos anunciado ya. Más que el título del mensaje, sería más como el tema de la charla que voy a compartir durante estos 4 o 5 domingos, ¿sí? Y esto lo he titulado, espero que se pueda ver mejor allá en sus casas, en la pantalla que tenemos allí, pero he titulado el tema de mis prédicas o enseñanzas en estos 4 o 5 domingos, ¿qué aprendió Pedro al estar junto a Jesús? Esa es la pregunta que hacemos y entonces en estos 5 domingos voy a estar respondiendo a esa pregunta. ¿Qué aprendió Pedro? Ahora, una de las cosas que quiero decir es que eso lo podemos entender claramente a la luz de las Escrituras. Ustedes dirán, ¿usted tuvo oportunidad de hablar con Pedro y preguntarle qué aprendió? Pues sepan una cosa, que Pedro dejó registrado todas sus experiencias con Jesús. Miren, ahorita cuando abrimos el culto, mi esposita estuvo compartiendo ese texto de Juan capítulo 21, donde muestra una de las experiencias más maravillosas de Pedro. La pregunta que Jesús le hacía a Pedro, ¿no? ¿Me amas? Y aquí en el registro que nos quedó en las Escrituras, quedó el pensamiento de Pedro, quedó el pensamiento de Juan, quedó el pensamiento de Jesús. Por eso es que nos atrevemos a decir y a mirar esto, ¿no? Seguramente si a alguno se le ocurriera tomar esta misma expresión o pregunta y hablarnos otros detalles más de la vida de Pedro, seguro que saldría mucho. Lo importante es que las enseñanzas no se contradigan, ¿no? Eso es lo importante, porque cuando Dios habla a cada uno de nosotros, nos habla de una manera particular. Posiblemente uno pueda sentir el mensaje de una forma directa a su vida y enseñando en algunas áreas de su vida, otro lo pueda sentir de otra manera, ¿sí? Pero lo importante es que no hay contradicción, pero la palabra de Dios llega a cada uno de nosotros de una manera muy especial. Entonces lo que yo voy a compartir, no estoy diciendo que fue lo único que Pedro aprendió, seguramente hay muchas enseñanzas más, pero podemos hablar de esto a la luz de las Escrituras, ¿sí? Y espero no estar hablando herejías, engaños ni nada de esto, sino llamando la atención realmente a esos aspectos importantes en la vida del apóstol Pedro. Entonces por eso el título de mis enseñanzas, de mi serie, más que el título de un mensaje,
sería el título de mi serie, sería esto, ¿no? ¿Qué aprendió Pedro al estar junto a Jesús? Ese es el título de mi serie. Y cada domingo, cuando voy a estar recordándoles también, voy a ir entonces mandando la invitación, la publicidad para recordarles al día siguiente, porque lo estamos haciendo el sábado. El sábado les mandamos un mensajito pequeño para recordarles y para ponerles en sintonía con el mensaje, ¿sí? Cada domingo o sábado que estoy haciéndolo, vamos a mandar el mismo recuerdo, pero vamos a diferenciarlo cuando dice primera parte, segunda parte, tercera parte, cuarta parte, quinta parte, para que ustedes no se vayan a confundir pensando que estamos mandando el mismo anuncio. Cada sábado vamos a hacerlo, pero la diferencia es que va a aparecer ahí primera parte, segunda parte. Si ustedes vieron, entonces en el mensaje que mandamos ayer dice primera parte, ¿sí? Entonces espero que se sintonicen, entren aquí en sintonía conmigo y vamos a seguir este proceso aquí. Entonces, como decía, ¿qué aprendió Pedro al estar junto a Jesús? Pedro aprendió muchas cosas, pero déjenme introducir esto diciendo lo siguiente. Consideremos en el Nuevo Testamento dos escenas muy distintas que muestran un cambio profundo en la vida de un discípulo muy cercano a Jesús. Escogí a Pedro. Podríamos hablar también de otro mensaje diciendo ¿qué aprendió Juan caminando junto a Jesús? ¿Sí? Podríamos decir eso y seguramente podríamos hacer otra serie con Juan, que es muy interesante. Pero yo quise hablar de Pedro, ¿sí? ¿Qué aprendió Pedro caminando junto a Jesús, estando junto a Jesús? Y cuando miramos a Pedro, son muchas las escenas que nos presenta la Biblia en el Nuevo Testamento relacionado con la vida de Pedro, ¿sí? Muchas, ¿sí? Pero encontramos aquí dos escenas a las cuales yo les quiero llamar la atención. Dos escenas muy importantes, ¿sí? Que muestran un cambio muy profundo en la vida de un discípulo cercano a Jesús. Al final de mi mensaje y al final de cada parte de estas, yo voy a hacer algunas preguntas, no tanto para que hacer un examen de lo que estoy diciendo, sino para tratar de hacer un examen en su vida, acorde con esta enseñanza, ¿sí? Y cuando digo esto, que produjo un cambio profundo en la vida de un discípulo cercano a Jesús, eso vemos a través de las Escrituras. Voy a resaltar muchas apartes en la vida de Pedro, donde Pedro evidencia esos cambios grandes que se dieron en su vida. Y por una sencilla razón, ¿no? Porque es imposible. Hace 15 días cuando compartía otro de mis mensajes de los caminantes a Emaús, ¿sí? Recalcaba esto. Es imposible que cuando una persona tiene un encuentro con el Señor no se produzcan cambios en su vida, ¿sí? Es uno de los problemas que tenemos con las personas del común de la gente de afuera. Cuando digo de afuera, digo que no son parte de la iglesia, que hacen muchas críticas a los cristianos, muchas críticas. Y seguramente, si me está escuchando alguno de ellos, yo quiero decirles que a lo mejor usted tiene razón de las críticas que hace, pero sencillamente es porque hay muchas personas que llevan el rótulo de cristianos, pero no lo son. Tienen un uniforme de cristianos, pero no lo son. Tienen en su frente además un título seguramente que dice cristiano, pero no lo son. Y estas personas no son otra cosa que una vergüenza para el Evangelio de Jesús. Estas personas no son otra cosa que un obstáculo para aquellos que se quieren acercar a Jesús. Me acuerdo mucho las palabras que escuché alguna vez por allá de un hombre muy conocido y famoso llamado Mahatma Gandhi, que llegó a decir: ¿consideraría seriamente hacerme cristiano si no fuera por los cristianos? Eso nos dice mucho, ¿no? Eso nos dice mucho. Entonces, cuando yo estoy hablando aquí de la vida de Pedro, estoy hablando de un Pedro que evidenció una transformación. Un Pedro que evidenció una transformación, ¿sí? Y por eso es que quiero que miremos un poquitico esto, ¿no? Esas dos escenas diferentes, y usted mismo llegue a sus conclusiones, ¿sí? La primera de estas escenas, observamos a un Pedro pescador, tirando su red en el mar de Galilea.
Jesús se acerca y dice a Pedro y a Andrés: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Ahí tenemos la primera escena, el Pedro pescador. Cuando hablamos acerca de esto, estamos hablando de esa materia prima, como fueron los apóstoles, en bruto, sin ningún tratamiento, sin nada, así tal cual como llegaron a Jesús. Y encontramos a un Pedro, ¿no? Un Pedro pescador. Muchos de ustedes han tenido oportunidad de enseñar o de leer, pero cuando nosotros hablamos acerca de estos hombres pescadores de la época de Jesús, eran personas iletradas, eran personas que no tenían mucho estudio, mucho conocimiento, eran personas del vulgo, del común de la gente, personas sin preparación de ninguna clase. Y ahí encontramos a ese Pedro, un Pedro del común de la gente. No despreciamos hoy en día a las personas que hacen esas labores, y menos a un pescador. Yo amo comer pescado, me fascina, el pescado es sabroso, ¿sí? Y gracias a esas personas que lo sacan de los ríos, del mar, ¿sí? No despreciamos a esas personas, de ninguna manera, pero simplemente hago mención a esto, es porque ese mismo Pedro iletrado, ese mismo Pedro del común de la gente, ¿sí?, llegó a vivir una transformación. Y ahora más adelante vamos a hablar sobre eso, ¿no? Fue otro Pedro. Incluso mis hermanos, mis amigos que me escuchan, al apóstol Pedro se le atribuyen algunos de los escritos, como las cartas, por ejemplo, las cartas de Pedro. Y en la crítica bíblica, una de las críticas que se hace de esas cartas es que se quiere desconocer la autenticidad de las cartas de Pedro apóstol. Algunos dicen que es imposible que Pedro apóstol haya escrito esas cartas, porque esas cartas tienen un lenguaje, tienen un estilo tan particular, tan especial, que no puede venir de un hombre iletrado, de un hombre analfabeta, de un hombre sin estudio, como fue un pescador. Algunos hacen esa crítica cuando hablan de las cartas de Pedro, pero es que no tienen en cuenta que se produjo algo especial, que en la vida de ese Pedro hubo algo especial que transformó su vida. Y eso es lo que yo les quiero hablar en esta mañana y en los días que vienen a continuación. Ese Pedro, junto con Andrés, estaban allí tirando la red cuando el Señor se les acerca y les dice: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Ahí tenemos la primera escena. Ese Pedro estaba allí. Ahora miremos por un momento la segunda escena. Sucede ahora 3 años y medio después. 3 años y medio después de ese encuentro, de ese momento del Pedro pescador. 3 años y medio después, ¿qué pasa? Nos muestra a Pedro como uno de los apóstoles de Cristo, puesto en pie con los otros 11. Ahora ya tenemos a un Pedro ocupando otra función, otro rol. Ya no era el pescador. Seguramente que en él se cumplieron las palabras de Jesús. Ahora era un pescador de hombres, el llamado que Jesús hacía, ¿sí? Pero tenemos a ese otro Pedro. Era ahora uno de los 11 y estaba allí puesto en pie. Perdón, con los otros 11 estaba puesto en pie. Era uno de los 12, estaba puesto en pie con los otros 11, ¿sí? ¿Y qué pasó allí en esa segunda escena? En esa segunda escena, Pedro se encuentra predicando, y un detallito que no podemos pasarlo por alto, lleno del Espíritu Santo, dice la Escritura, diciéndole a la multitud que Jesús de Nazaret ha resucitado de entre los muertos y que es el Señor y el Mesías de Israel. Eso pasa en esa segunda escena. A ese Pedro predicando y diciéndole a la multitud que Jesús ha resucitado de entre los muertos, pero no solamente eso, sino que Él es el Señor, y lo identifica con el Mesías de Israel. El nombre utilizado aquí me llama la atención, porque cuando está utilizando esta expresión, está diciendo que era el prometido del Antiguo Testamento, el que hoy muchos judíos siguen esperando todavía,
Jesús hoy en día sigue caminando con el pueblo judío, pero el pueblo judío muchos no lo identifican, no saben quién es ese caminante. No saben quién es ese caminante. Y ese caminante es el Señor, el Mesías, que está caminando con su pueblo. Es ese Mesías. Y eso era lo que Pedro les decía a ellos, ¿no? El Señor, el que ha resucitado, el que es el Mesías. Ese es el Mesías de Israel y camina con su pueblo. Eso le está diciendo, ¿no? ¿Qué hizo la diferencia entre Pedro el pescador y Pedro apóstol? Eso nos preguntamos hoy. ¿Qué hizo esa diferencia? Nosotros notamos la diferencia, ¿no? Ese Pedro pescador, inclusive el Pedro que estuvo esos primeros años al lado de Jesús, era un Pedro muy cobarde. Recuerden que en las últimas escenas que se presentan, cuando está próximo Jesús a ir a la cruz, tanto Pedro como Juan fueron de los discípulos que más se acercaron a Jesús en el momento de la crucifixión. Pero Pedro fue uno de los que negó a Jesús. Cuando un grupo de mujeres que estaban allí lo identificaron que era uno de los que andaba con Jesús, Pedro lo negó. O sea que a pesar de que había estado 3 años con Jesús, aún aquí todavía no se notaba mucho la diferencia de ese Pedro. No se notaba la diferencia de ese Pedro. Y eran 3 años que vivía con Jesús, ¿sí? En un discipulado intensivo, pero aún ahí no se notaba la diferencia todavía, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que hizo la diferencia entre ese Pedro pescador y el Pedro apóstol? ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? Es la pregunta que nos hacemos. Creo que la razón es que Pedro experimentó 5 etapas transformadoras en su vida. Pedro experimentó 5 etapas transformadoras. Y de esas 5 etapas les quiero hablar en estos 5 domingos. Pedro experimentó 5 etapas transformadoras en su vida. Miremos entonces un poquito acerca de esas 5 etapas, ¿no? Esa fue la razón. El poder del Espíritu Santo es algo que puede transformarnos, así como transformó a Pedro y lo llenó de valor. Miren que una de las críticas, de los conflictos, de las peleas que hay entre la iglesia y el Señor, es de aquel lado que dice que algunos no tenemos el Espíritu de Dios. A nosotros como hermanos menonitas nos tildan mucho de eso, diciendo que nosotros no tenemos el Espíritu de Dios, que nosotros no creemos en el Espíritu de Dios, ¿sí? Lo cual es una gran mentira. Yo digo que la iglesia que hoy en día no tenga el Espíritu de Dios no es iglesia. No es iglesia. El problema muchas veces es que creemos que la presencia del Espíritu de Dios se evidencia a través de los dones. Y es cierto, yo no voy a decir que no, que los dones espirituales son una evidencia del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Yo no lo voy a negar. Pero lo que yo no me atrevería a decir es que los dones del Espíritu Santo son la evidencia de la obra del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Cuando yo digo eso, quiero hacer claridad y que si alguien me está escuchando aquí no vaya a interpretar mis palabras como herejía. Los dones del Espíritu Santo son parte de esa evidencia, naturalmente lo es, pero también hay otros elementos en las Escrituras que evidencian eso. Por encima de la manifestación de los dones está la manifestación del Espíritu, del fruto del Espíritu de Dios. Entonces, y es más, yo me atrevería a decir, miren, los dones hoy en día es fácil imitarlos. Hay muchas personas que imitan los dones, imitan sanidades, imitan milagros, imitan tantas otras cosas de las Escrituras. Los dones a veces se imitan, porque Satanás está ahí puyando para engañar. Imitan los dones, pero saben que el fruto del Espíritu de Dios no se puede imitar, porque Satanás no tiene amor, Satanás no tiene gozo, Satanás no tiene paz, Satanás no tiene fe, no tiene mansedumbre, no tiene templanza. Nada de esas cosas las tiene él. Por eso él no puede imitar esto, no lo puede imitar, ¿sí? Entonces, cuando hablamos acerca de esa transformación, es importante pensar en la obra del Espíritu de Dios.
El Espíritu de Dios está en su iglesia, que no todos hacemos las cosas de la misma manera. Qué bonito ver que cada pastor está haciendo a través de estos medios. Lo que cada uno hace uso de sus talentos, de los dones que Dios le ha dado y cómo cada pastor lo hace. Cada evangelista como lo está haciendo. Qué bonito es. ¿Saben una cosa, mis amados hermanos? Eso no es otra cosa que la multiforme gracia de Dios. Esa es la multiforme gracia de Dios, ¿sí? Pero a través de cada una de estas formas se evidencia el poder del Espíritu de Dios. Esa es una manifestación del Espíritu de Dios y se manifiesta de esa manera, ¿no? Entonces, el poder del Espíritu Santo es algo que puede transformarnos como transformó a Pedro. Y ese fue uno de los elementos importantes, ¿sí? Vamos a mirar entonces, observemos ese elemento transformador principal en la vida del apóstol. Observemos cuál fue ese elemento principal, ese elemento que llegó a transformarlo, sin el cual Pedro nunca hubiera sido otro, hubiera seguido siendo el mismo. Pero miremos entonces cuáles fueron esos elementos. Y esta mañana yo quiero, en los minutos que me quedan, tratar uno de ellos en especial, ¿sí? El elemento número uno en la vida de la transformación del apóstol Pedro fue el Cristo. El Cristo, ténganlo muy en cuenta. Cada domingo voy a recordar los anteriores. Pero el primer elemento transformador en la vida del apóstol fue el Cristo. Ahí encontramos en las Escrituras muchas referencias, ¿sí?, de la Biblia, de los cuales pues hace mención a la vida de Pedro, lo que habló. Ustedes, si tienen oportunidades de sus casas y están pudiendo ver bien en la diapositiva ya, la proyección, pueden apuntar esos textos y mirar en sus casas. Lucas 9:20, Mateo 16:16, Marcos 8:29, Juan 6:69. La ventaja también que tenemos es que ahora estamos en directo, pero este programa lo subimos a YouTube y también se los mandamos a todos ustedes a través de ese enlace de la página de WhatsApp, que en la semana, si quieren recordar los pasajes, pueden mirarlo y tomar de ahí de la repetición los pasajes. Pero aparecen muchos pasajes ahí donde nos habla de esto, de esa experiencia acerca de el Cristo. ¿Qué pasó con esto? ¿Sí? Uno de los pasajes que tengo ahí registrado está en Lucas capítulo 9, el versículo 20, 18, 19 y 20. Aconteció que mientras Jesús oraba, aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que alguno de los profetas, de los antiguos, que ha resucitado. Pero Jesús les dice a ellos: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Agrega uno de los evangelios, ¿sí? Lucas y Marcos dicen el Cristo, en el pasaje de Juan también, pero creo, si no estoy mal, que es Mateo el que agrega diciendo el Hijo del Dios viviente, que eso es una declaración muy importante, ¿no? Cuando nos preguntamos acerca de qué pasó en Pedro, qué fue lo que aprendió Pedro al caminar junto a Jesús, al estar junto a Jesús, ¿sí? Uno de los primeros elementos que transformó la vida de Pedro fue el Cristo. Así fue de sencillo, ¿no? Esa experiencia de 3 años no fue en vano. Ese es el primer transformador en la vida de Pedro. Se encuentra casi en todas las páginas del Nuevo Testamento. Y el secreto de esta verdad se encuentra en esa frase que el apóstol Pedro dice, ¿no? Allá está registrado en Mateo 16:16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Qué declaración! ¿Qué sentido tan profundo tiene esa frase? ¿Sí? ¿Qué sentido que nos llega y nos toca hasta el alma esa confesión del apóstol Pedro, ¿no?
cuando le dice, tú eres el Cristo. Miren la pregunta que Jesús hizo primero a ellos, ¿no? ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Qué habla la gente acerca de mí? Y ellos dijeron lo que la gente hablaba. Tú eres Juan el Bautista, que ha resucitado, uno de los profetas. Eres fulano, sutano, mengano. Pero luego la pregunta de Cristo va más directa hacia ellos, ¿no? Y les dice, ¿y ustedes? ¿Ustedes qué piensan acerca de mí? ¿Quién soy yo? Y entonces es cuando es Pedro. Por eso cuando cito aquí el título de este ciclo de enseñanzas, ¿qué aprendió Pedro al estar junto con Jesús? Centro mi atención en Pedro cuando dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así lo declara Mateo 16:16, ¿sí? Cuando dice esto. Cuando Pedro y los otros apóstoles conocieron a Jesús, pensaron que él era simplemente un profeta. Cada vez que Jesús llamaba a uno de estos, ellos pensarían, ¿y este quién es? Ellos no tenían idea de quién era Jesús, no tenían idea acerca de él. Y ellos pensaron también lo mismo, seguramente este no es más que un profeta, alguien así, nada más. Recuerden el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, ¿no? Cuando Jesús le pidió agua de beber, ¿sí? Y cuando Jesús tuvo ese encuentro con ella y dialogó con Jesús y la mujer se fue y decía a todos, hemos hallado a este hombre, este es un profeta, me ha dicho todo lo que yo soy, me ha dicho todo lo que soy. Después ella llega también a conectar esa idea con el Mesías, ¿no? Pero inicialmente muchos pensaron esto. Hoy en día el mundo habla de Jesús y curiosamente, pero este evento de Cristo partió la historia en dos. Así no quieran aceptarlo. Hay un sector del mundo donde la trascendencia de diciembre no significa nada para ellos. Para nosotros el nuevo año se parte aquí en diciembre comenzando enero, el 1 de enero. Para algún sector del mundo no es eso. Tiene otra fecha como el inicio del año. Pero ellos pueden decir y hacer lo que quieran, pero el hecho de Jesús partió la historia en dos. Se habla de antes de Cristo y después de Cristo. Y eso ha quedado registrado en la historia. Los que no quieren aceptar la realidad de Jesús, por lo menos tienen que aceptarlo cuando ese hecho partió la historia en dos, ¿sí? Cuando Pedro y los otros apóstoles conocieron a Jesús, no pensaron otra cosa sino que era un profeta, nada más. A medida que vieron sus milagros, su autoridad, su efectividad, su palabra, se dieron cuenta que era más que un profeta. Empezaron a escucharlo. Y no solamente estos apóstoles, los caminantes de Maús, ¿recuerdan? ¿No ardían nuestros corazones? A medida que escuchaban a Jesús, a medida que escuchaban cada una de sus exposiciones, pero no solamente sus exposiciones, ¿sí? A mí me hubiera gustado mucho estar en ese tiempo para también recibir esa mirada de Jesús. Mirar nuestros ojos, donde su mirada no era solamente una mirada muchas veces de juicio, sino era una mirada de amor. Me acuerdo el texto que registra las escrituras de una niña cuando le dice Talita Cumi. ¿Qué quería decir Jesús con esas palabras? Jesús con esas palabras le está diciendo, niña bonita, niña linda, niña preciosa, a ti te digo. ¿Sí? Qué bonito era haber escuchado, haber visto esa mirada de Jesús hablándonos con ternura también. La mirada de Jesús no es solamente una mirada de juicio, no es una mirada de rechazo, es una mirada de amor, es una mirada tierna. Y aunque no somos niños, de pronto diciéndonos Talita Cumi, de pronto diciéndonos esas expresiones. Pero ellos, a medida que lo vieron, que vieron sus milagros, su autoridad, su efectividad, su palabra, se dieron cuenta que ese hombre indudablemente era alguien más que un profeta. La evidencia de que Jesús era el Mesías se hizo más clara cada día, se convirtió en su convicción. A medida que los días iban pasando, ellos iban siendo convencidos de esto. Iban recibiendo palabra, iban viendo los milagros de Jesús, iban viendo los diálogos de Jesús con la multitud que le rodeaba. Todo eso penetraba sus corazones. Imagínense, si ante el común de la gente, ante el pueblo que escuchaba a Jesús, decían, ¿quién es este que con tanta autoridad echa fuera demonios?
¿Quién es este que con tanta autoridad hace aquello, lo otro? Imagínense qué pensaban estos hombres que estaban cerca de Jesús. Pedro estaba aprendiendo y aprendiendo acerca de ese Cristo, y aprendió mucho. Su teología es muy especial, su cristología es muy especial. Pedro aprendió mucho de Jesús, ¿sí? Se hizo más clara cada día eso y se convirtió en su convicción. En esos últimos 3 años que ellos estuvieron con Jesús, cada palabra penetraba más en su corazón, aprendían más y se acercaban más al Señor. Indudablemente así lo fue. Después de esos 3 años, estoy hablando de 6 meses antes que fuera crucificado, 6 meses antes de que fuera crucificado, Jesús se dirigía a sus discípulos y les hizo esa pregunta, ¿no? Y yo destaco aquí algo especial. Les hizo una pregunta muy personal. Es que saben una cosa, el encuentro con Cristo, la realidad de Jesús tiene que ser algo personal. Eso no puede ser masivo. Eso no puede ser masivo. Eso no puede ser algo heredado. Damos gracias a Dios por las familias que tuvimos, a nuestros padres o a nuestros hermanos, a nuestros abuelos, que anduvieron con Cristo, que caminaron con Cristo. Y de algo nos sirvió y que ellos sembraron eso en nuestro corazón. Le damos gracias a Dios por eso. Pero mis hermanos y amigos que me escuchan, la experiencia con Cristo es algo personal. Cuando yo he compartido mi testimonio en algunos escenarios, digo, no por el hecho de nacer en un garaje se quiere decir que es carro. No por el hecho de nacer en un avión se quiere decir que es avión. Aunque hay algunos aviones, aunque no nazcan allá, ¿no? ¿Sí? Pero no es eso, no se trata de eso. Entonces usted tiene que tener un encuentro, una experiencia muy personal con el Señor. Es su experiencia personal, no es la experiencia de sus padres. Sus padres lo único que pueden hacer por usted es interceder, orar, rogar a Dios, enseñarle palabra, guiarlo por los principios bíblicos. Pero tiene que llegar un momento en su vida en que usted tiene un encuentro personal con Dios. Una cosa es la respuesta a la pregunta diciendo, ¿qué creen esos otros? ¿Qué creen los evangélicos? ¿Qué creen los menonitas? ¿Qué creen aquellos fulanos, sutanos acerca de Cristo? Pero otra cosa es lo que usted cree acerca de ese Cristo. Y eso fue lo que Pedro llegó a creer, ¿no? Una conclusión a la cual él llegó. Jesús se dirigió a sus discípulos y les hizo esa pregunta muy personal. Esa pregunta es personal, no lo olvide. ¿Vosotros quién decís que soy yo? Esa fue la pregunta personal. Curioso que primero les dijo qué piensan los otros, qué dice la gente, pero luego se dirige a ellos y les dice, ¿y ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué piensan? No dejó la pregunta abierta, la cerró. ¿Y ustedes qué piensan? Esa fue la pregunta de Jesús, ¿no? Y esa es la misma pregunta que hoy se hace. Esa es la misma pregunta que hacemos hoy. ¿Qué piensas tú de Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Esas preguntas las hacemos hoy también. Pedro le respondió con mucha firmeza y con mucha convicción. Decimos con mucha convicción porque lo hizo así, aunque al final, llegando los momentos de la cruz, su fe tambaleó. Recuerden que Jesús le había dicho que iba a orar por él, ¿no? Para que su fe no cayera, ¿no? Así le dijo Jesús. Pero en este momento lo hizo con mucha certeza, con mucha firmeza. Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es una declaración que aún ha causado diferencias entre la iglesia cristiana católica y la iglesia cristiana evangélica, ¿no? Para nosotros como iglesia cristiana evangélica, consideramos que esa declaración se constituyó en una roca gigantesca, en una piedra gigantesca, ¿sí? Esa declaración es una declaración especial porque sobre esa declaración se fundó la iglesia del Señor. Sobre esa declaración, que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿sí? Es una roca gigantesca, se constituye en la piedra angular, la primera piedra, porque sobre esa declaración se funda la iglesia del Señor. Ahí están nuestros cimientos como iglesia, sobre esa declaración. El Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué aprendió Pedro? Que Él era el fundamento, que Él era la base,
que no había otro fundamento, más adelante lo voy a mencionar, ¿sí? Pero eso lo aprendió Pedro, ¿no? Cuando le dice así. ¿Por qué fue tan importante esa confesión, a la vez tan transformadora en la vida de Pedro? ¿Por qué fue tan importante? Porque ellos sabían que el título Cristo había sido descrito en el Antiguo Testamento de muchas maneras. Ellos lo sabían. Jesús les había hablado, ¿no? Pero ya Pedro entendía esto. El título Cristo había sido descrito en el Antiguo Testamento de muchas maneras, ¿sí? Seguramente no se utilizó la palabra Cristo, pero se utilizó un título que es equivalente al término mismo Cristo, ¿sí? En el Antiguo Testamento ya había surgido, inclusive al que algunos no lo crean, pero hay personificaciones de Jesús, el Cristo, en el Antiguo Testamento. Hay personificaciones. Así aparece en el Antiguo Testamento. Y ahora seguro mencionamos algo de esto. Por ejemplo, cuando hablamos acerca de esta mención de ese término Cristo en el Antiguo Testamento, aparece lo que conocemos como la primer profecía mesiánica, la simiente de la mujer. ¿Recuerdan ese pasaje? Donde Dios, después del pecado de Adán y Eva, tiene un encuentro con ellos y tiene un encuentro con la serpiente que personifica a Satanás. Y eso lo podemos decir porque cuando llegamos al Nuevo Testamento, en el Apocalipsis, se habla de la serpiente antigua que se llama Satanás, diablo. Por eso lo podemos decir, y de ahí sale la conexión que nosotros hablamos e identificamos la serpiente como una personificación de Satanás. Y Dios tiene una conversación con esa serpiente, ¿no? Con Satanás. Y le llama a Jesús la simiente de la mujer. Así le llama. Esa es la expresión en Génesis 3:15. Pero también por allá en un pasaje de Éxodo, refiriéndose a esa figura, se le llama mi ángel, el ángel de Jehová, refiriéndose a su hijo, al Cristo. Se le llama la estrella de Jacob, refiriéndose al mismo personaje. Se le llama también profeta, también se le llama profeta. Se le llama príncipe de los ejércitos de Jehová. Saben que este es un pasaje que a mí me ha impactado mucho porque está en el contexto de la toma de Jericó, cuando Josué se prepara para la toma de Jericó. Josué tiene un encuentro de un personaje extraño que llega allí, y la pregunta de Josué le dice: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y la respuesta dice: no, no. Me llama la atención eso, ¿no? No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido. Pero ¿saben una cosa? Que cuando vemos ese pasaje en Josué, nos dice que Josué se postró en tierra y adoró. Por eso la pregunta: ¿quién puede ser ese príncipe del ejército de Jehová? Josué se postró en tierra y adoró. Recuerden que esto lo encontramos en la Biblia única y exclusivamente para Dios. Y aquí está frente a ese Mesías, a ese Cristo, a ese príncipe del ejército de Jehová, el que identificó plenamente Pedro. Se le llama también en el libro de Isaías Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Son títulos que él recibe, ¿no? Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, así se le llama. Se le llama el renuevo en Zacarías 6:12, pero también se le llama el sol de justicia. Ese es otro de los términos. Y por último en mi lista aquí, porque no es el último, hay otros nombres más que se le dan en el Antiguo Testamento, pero se le da el nombre también de Hijo del Hombre. Son títulos. Todos estos títulos que tenemos aquí, ¿sí?, de los cuales hemos mencionado, son identificados por ellos en el Nuevo Testamento, en el tiempo que anduvieron con Jesús, ¿sí? Son identificados, todos estos títulos. Por eso es que podemos decir, finalmente, después de mirarlos a todos, que ha sido escrito su nombre de diferentes maneras,
estamos describiendo aquí esas diferentes maneras, como fue descrito el nombre de ese Cristo en el Antiguo Testamento, ¿sí? Pero después de esto, aquí paso a la siguiente diapositiva, Dios dijo a Abraham que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 12:3, y luego algo así se repite por allá en Juan, ¿sí? Dios le dijo a Abraham que en él, en ese personaje, ¿sí? Porque eso es una forma profética también para describir, ¿no? Aquí tenemos a Abraham, ¿sí? Como padre de todas las generaciones, pero esto es aplicado en Jesús, porque en él, en ese Cristo, en Jesús, el Hijo de Dios, el príncipe de los ejércitos de Jehová, en él fueron benditas todas las naciones de la tierra. Somos benditas todas las naciones de la tierra. Los apóstoles sabían que Cristo tendría un reino eterno. Era algo que les costaba trabajo entender. Ellos pensaban que este iba a ser un reino terrenal, que Jesús iba a hacer una especie de revolución y que iba a tumbar los poderes de la época, el imperio romano y mucho más, ¿sí? Pero ellos tenían algo allí en su corazón acerca de esto, ¿no? El principado sobre su hombro no tendría fin. El Mesías poseería autoridad personal, terrenal y eternal. Desde luego, cuando estamos hablando de una autoridad eterna, estamos hablando de una autoridad divina, ¿sí? Como Dios. Ese Mesías, que llega a ser el Cristo del Nuevo Testamento, poseería una autoridad personal, terrenal y eternal. Miren cómo él dice, ¿no? Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Eso es autoridad, ¿no? Cuando él hablaba, tenía una autoridad que penetraba las mentes y los corazones. Quienes lo escuchaban temían. ¿Cómo es eso que cuando él está entregando su vida en la cruz, aparece un personaje ahí que poco se habla de él en nuestros tiempos? Pero el soldado romano que dice, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Esa expresión, ¿no? Tenía autoridad terrenal, pero tenía autoridad eternal, autoridad divina, porque era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así lo podemos ver. Esta revelación fue para los discípulos el primer elemento transformador. Saber que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí no solamente Pedro, sino todos los discípulos lo aprendieron así, ¿no? Ese fue el primer elemento transformador, el Cristo. Esa declaración alteró radicalmente la vida y el destino de los apóstoles y se convirtió en el tema principal. Ese fue el tema de sus predicaciones. Eso alteró la vida de todos ellos. Y seguramente otros que estuvieron allí de cerca también escuchando al Maestro, escuchando a Jesús, ¿sí? Transformó la vida de todos radicalmente. Escúchenme bien porque ahora vengo a hacer las preguntas más adelante, ¿no? Esa declaración, esa revelación alteró radicalmente la vida y el destino de los apóstoles. Es que el entender y conocer quién es Jesús, el darle lugar a nuestra vida tiene que cambiarnos radicalmente. Se cambia nuestra manera de pensar. Para mí no es extraño cuando abordo algunos temas con la gente común y corriente del mundo, decimos nosotros, ¿no? Con la gente común, con la gente popular. Y para ellos es muy difícil comprenderlos. Es muy difícil comprenderlos. Pero quienes hemos tenido un encuentro con Cristo, transforma nuestra manera de pensar. Dice el apóstol Pablo, es el que lo dice allí en uno de sus escritos, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso abordamos los temas de una manera diferente, porque el impacto que el Salvador del mundo ha causado en nosotros es grande. Eso alteró radicalmente la vida y el destino de los apóstoles y se convirtió en el tema principal de la predicación.
se convirtió en la predicación de la iglesia primitiva y a la vez lo que hoy nos tiene aquí, a usted y a mí. Una verdad que nunca cambia. Usted está allá en su casa escuchando este mensaje, ha escogido este día para adorar al Señor. Yo estoy aquí predicando este mensaje, honrando al Señor, porque ese es el mensaje de nuestra predicación. Cristo Jesús nos cambió a nosotros también, nos transformó. ¿Quién sabe qué estaríamos haciendo? La iglesia del Señor domingo tras domingo se reúne juntos para alabar al Señor. De no ser así, a lo mejor estaríamos en otro lugar, como muchos andan hoy en día, ¿no? Pero eso nos transformó, cambió nuestra rutina diaria, cambió nuestro pensamiento, cambió nuestra mentalidad, cambió nuestra escogencia de las amistades, cambió la escogencia del ser que nos va a acompañar por el resto de nuestra vida. La escogencia de nuestro novio o novia que puede proyectarse a ser nuestro compañero, nuestro esposo, nuestra esposa. Cambió todo esto, porque ya no miramos solamente las cosas externas, sino ya miramos a fondo. Cada decisión de nuestra vida es sujeta al pensamiento de Cristo Jesús. Nos cambió radicalmente. Nuestra escogencia de trabajo. Seguramente muchos sin el temor a Dios hacen cosas que no le agradan a Dios y que dañan a la sociedad, que dañan al mundo, que dañan su corazón, que contaminan su corazón, que dañan la familia. Pero por esa decisión que usted y yo hemos tomado, hemos cambiado radicalmente todo en nuestra vida, como ellos lo hicieron. ¿Esa verdad cuál fue? Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa fue la verdad. Pedro aprendió junto a Jesús que en ningún otro hay salvación. Uy, esta declaración es bien fuerte, ¿no? Bien fuerte. Miren, voy a contar una anécdota. Hace unos años tuvimos oportunidad nosotros de hacer una campaña evangelística aquí en este lugar. Y recuerdo que fuimos con uno de los hermanos, de los pastores que hoy en día está también sirviendo al Señor, a hacer una cuña radial para presentarla en una emisora, haciendo la publicidad de la campaña evangelística. Y llegamos allá y me llamó la atención que nos atendió el presentador de noticias de aquel momento de uno de los noticieros. No voy a decir ahorita, pero era una cadena muy interesante y muy importante, ¿sí? Nos atendió, le comentamos lo que queríamos y entonces él tomó lo que nosotros llevábamos allá como una guía para la cuña radial, y la cuña radial, la guía partía de este versículo del que yo estoy mencionando ahora, ¿no? Partía de aquí, y él tomó eso y nos hizo la cuña. Y en el momento de que pues no teníamos temor, porque era una cadena importante, un medio importante de comunicación, y cuando él tomó y de una vez se puso a hacerlo, nosotros dijimos, no hemos hablado nada todavía de precios ni nada de esas cosas, ¿qué nos va a cobrar? ¿Sí? Porque era una voz muy especial y prestigiosa en aquella época, ¿sí? Y tomó el pasaje, lo hizo, yo todavía tengo eso grabado por allí. Utilizó su voz y le puso todo el empeño que parecía que saliera esa voz de una persona que tuviera un conocimiento de Cristo. El escucharlo solamente para mí me producía un impacto, porque decía, de sus labios salieron esas palabras, ¿sí? Utilizando ese texto, ¿no? Pedro aprendió junto a Jesús que en ningún otro hay salvación, ¿sí? Y dice el texto así, ¿no? Porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y así lo decía él con su potente voz, una voz que convencía, un mensaje que convencía. Pues mis hermanos, ese mensaje sigue hoy dando vueltas al mundo. Ese mensaje hoy sigue convenciendo corazones, porque esto es una realidad. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
Si nos preguntamos hoy qué aprendió Pedro relacionado con Cristo, él aprendió esto: que en ningún otro hay salvación. Es curioso que ese mismo Pedro que lo dijo así, es el que algunos tienen hoy en día como la principal piedra de la iglesia. Y ese Pedro decía: no yo, es este Cristo del cual les hablo. En ningún otro hay salvación, solamente es este Cristo del cual yo les estoy hablando. En eso terminaba él su mensaje, ¿no? Allá en Hechos, y eso se los decía a los gobernantes, a las autoridades civiles, a las autoridades eclesiásticas. Es increíble que hoy en día encontramos tantos salvadores cumpliéndose las palabras de Pablo también cuando decía eso, ¿no? Aquellos que dan culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Hoy en día existen muchos salvadores y salvadoras, pero Pedro, ese hombre que supuestamente tiene una autoridad dentro de la iglesia del Señor, se atreve a decir: en ningún otro hay salvación, en ningún otro. Eso lo aprendió Pedro. Cuando hablamos de esos elementos que transformaron la vida de Pedro, y ahora ustedes me entienden por qué hablo del Cristo, porque Pedro entendió eso, que en ningún otro había salvación sino en Él. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, decía el apóstol. Y ahora tú, no sé cuánto tiempo hace que te relacionas con Jesús. Cuando estaba escribiendo esta pregunta, no sabía qué palabra utilizar. Te relacionas, que has conocido, que has oído, que has escuchado. Tal vez allí podemos cambiar esta palabra como usted quiera utilizarla. Pero cuando hablábamos de que Jesús hizo la pregunta a ellos de una manera personal, yo hoy te quiero hacer la pregunta de una manera personal. No mires a la persona que está a tu lado. Haz esta pregunta para ti. No sé cuánto tiempo hace que te relacionas con Él. Seguramente unos mesecitos, seguramente te uniste a esta transmisión hoy. Es increíble que en lo que yo veía a las personas que estaban aquí conectadas, y en eso quiero agradecer también. Hay una persona especial aquí que fue referenciada por nuestra hermanita Linda. Parece ser una paciente de ella en el consultorio, ¿sí?, que está escuchándonos en esta mañana. Seguramente no habías tenido esta oportunidad antes, no sé, no conozco tu vida, ¿sí? Pero puede ser que sea la primera ocasión que tienes la oportunidad. Puede ser que lleves meses, años, que hayas nacido en el Evangelio, como yo nací en el Evangelio, ¿sí? Posiblemente. No sé cuánto tiempo hace que te relacionas con Él. ¿Cuál ha sido tu experiencia con Jesús? Cuando hablas de Él, cuando hablas de ese primer momento cuando entregaste tu vida al Señor, ¿lo recuerdas con alegría? ¿Sabes todos los detalles que sucedieron ese día que tú entregaste tu vida a Cristo? Yo lo recuerdo muy bien. Lo recuerdo muy bien. ¿Pero conoces? ¿Sabes claramente eso? ¿Cuál es tu experiencia? Cuando confrontaste tu vida con el Señor, cuando Él te miró a ti, ¿recuerdas eso con exactitud? ¿Cuál ha sido esa experiencia tuya con Jesús? Esa es la pregunta que te hago en esta mañana. ¿Cómo defines tú esa experiencia con el Señor? ¿Cómo la defines? Si Él te preguntara, ¿quién dices tú que es Él? ¿Cuál sería tu respuesta? Si te preguntara, ¿quién dices tú que es Él? ¿Cuál sería tu respuesta? No vas a decir qué dicen los otros acerca de Jesús. No vas a decir qué dice tu papá, tu mamá, tu esposo, tu hijo, tu hija. No vas a decir eso. Es ¿qué piensas tú acerca de Jesús? ¿Cuál sería tu respuesta en esta mañana?
Puedes decir que lo has identificado claramente, que tienes una buena relación con Él. Tú lo puedes decir utilizando los términos que a mí no me gusta utilizar mucho, pero que ustedes los van a entender, los que lo utilizan hoy en día. Puedes decir: Jesús es mi parce. ¿Puedes decir eso? Él es mi compañero, Él es mi guía, Él es mi inspiración, Él es el que me lleva de su mano. Has identificado claramente y tienes una buena relación con Él. Deja de ser Jesús ese elemento que lo cuelgas en una cadena aquí, que lo pones en un lugar de tu habitación, de tu casa, y lo bajas de allí y lo puedes llevar aquí. Hay una canción linda que me gusta a mí mucho. Dice una partecita de la canción: baja Dios de las nubes, llévalo a la fábrica donde trabajas. Baja Dios de ese templo, llévalo dentro de tu corazón, porque Dios no es un Dios muerto. Y si pensáis que Él está muerto, equivocados, equivocados, equivocados estáis. Dicen las palabras de esa canción. ¿Cuál es tu relación con Él? ¿Lo ves como el Cristo vivo, el que camina contigo, el que se identifica contigo, el que quiere una relación personal contigo? A eso te invito en esta mañana, que lo veas así. Él quiere caminar contigo, Él extiende su mano hacia ti. Él te dice: yo quiero caminar contigo, yo quiero ser para ti el Hijo del Dios viviente. Que tú entiendas que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque nos has acompañado. Gracias porque tu Espíritu está en medio nuestro, porque tu Espíritu hace la obra. Yo te alabo, te glorifico, te exalto en esta mañana. Doy la honra y la gloria a ti, y te doy las gracias por cada persona que ha escuchado esta palabra. Hay personas allá, Señor, desde sus casas, y seguramente otros que van a escuchar la repetición de este programa, que van a ser quebrantados por tu Espíritu. Recíbelos en tus brazos, Señor. Abrázalos y permite que a su lado haya una persona que los direccione, que les ayude, que les permita, que les ayude a conocer tu palabra, a conocerte a ti. Bendito tu nombre por los siglos de los siglos. Amén. Ha sido un placer, mis hermanos, estar con ustedes en esta mañana. Desde aquí reciban un abrazo. El Señor les ama, nosotros les amamos y anhelamos el día en que podamos estar juntos otra vez, sonriendo, abrazándonos, dándonos la mano y animándonos unos a otros. El Señor les bendiga, Dios les guarde, y nos veremos el próximo domingo en punto de las 10:30 de la mañana. Bendiciones para todos.